en estos momentos. Anabel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti, auditorio. Gracias, Anabel. Pues, ¿cómo ves este asunto de la Policía Federal? ¿Qué ha significado la Policía Federal y qué crees que es lo que estamos viviendo en este momento con este conflicto, este ultimátum que están poniendo? La Policía Federal, ¿qué ha sido a lo largo de los años recientes, Anabel? Mira, Julio, tendríamos que hacer un recuento de lo que ha significado esta Policía Federal desde el 2006, cuando el señor Felipe Calderón, que ahora apoya, por supuesto, a la Policía Federal y hace proselitismo a favor de esta corporación profundamente corrupta, fue justamente él, este hombre, Felipe Calderón, quien le dio un poder mayor, prácticamente totalitario, por encima incluso muchas veces de la propia Secretaría de Marina o de la Secretaría de Defensa Nacional en operativos supuestamente en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, ya que sabemos, gracias a diversos expedientes judiciales que obran en Estados Unidos y algunos que obran en México, que pues esta llamada guerra contra el narcotráfico fue una farsa, que se trató básicamente del apoyo del gobierno del señor Felipe Calderón al cártel de Sinaloa, y donde un ariete del apoyo del gobierno al cártel de Sinaloa fue la Policía Federal, que en ese momento su jefe directo era Facundo Rosas Rosas, que después se fue como secretario de Seguridad Pública a Puebla en una carrera muy controvertida, y después como jefe superior de Facundo Rosas Rosas teníamos a este hombre llamado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, quien cuenta con investigaciones abiertas en Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente en la Corte de Nueva York, durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, se confirmó lo que yo en su momento dije cuando Genaro García Luna estaba en el apogeo de todo su poder durante el sexenio de Felipe Calderón, que él y prácticamente todos los mandos medios y superiores de la Policía Federal trabajaban para el cártel de Sinaloa. Es una información que puedo aseverar tajantemente. Hay diversas informaciones judiciales que así lo comprueban. Estamos, por ejemplo, hay un juicio contra un alto mando de la Policía Federal en Chicago, donde se acaba de dar este juicio y donde se descubrieron aún más todas estas complicidades y componentes entre los mandos de la Policía Federal y el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de una corporación donde el señor Felipe Calderón solapó su corrupción, tuvo muchas herramientas para darse cuenta de la corrupción que había. Tú recordarás que el entonces comisario Javier Herrera Valles, de manera valiente, mandó sendos oficios, carpetas amplias con la información de cómo los altos mandos no cumplían con los requisitos mínimos para estar en la Policía Federal, cómo los mandos medios y superiores no siquiera cumplían con los exámenes de control de confianza elementales, como es el examen toxicológico, como es el examen el polígrafo y como es el examen de la revisión patrimonial. Y pese a todas estas informaciones, el señor Felipe Calderón, en vez de recortar el presupuesto, en vez de recortar el poder a esta Policía Federal, la multiplicó, terminando prácticamente construyendo bases de la Policía Federal en todos los estados de la República, confiriéndoles mucho mayor autoridad, poder en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en el control de carreteras, supuestamente en el ataque a bandas de secuestro, de extorsiones, donde hay sendos expedientes, y en su momento yo los publiqué durante toda esa época, donde los propios policías federales, en el día eran policías federales y en la noche eran extorsionadores o incluso secuestradores, como es el caso del joven el hijo de Alejandro Martí, que fue secuestrado, y donde había elementos bastante contundentes que hablaban de que desde la Policía Federal trabajaba, además de grupos que trabajaban para el cártel de Sinaloa, trabajaban también ¿Recuerdas, Anabel, recuerdas incluso el caso de la escolta de quien era su procurador de asuntos de narcotráfico, Javier Coello Trejo, que también fueron detenidos porque de día eran la escolta del subprocurador y luego eran asaltantes y violadores?
así era exactamente así como funcionaba esta Policía Federal. Por desgracia, no es que cuando haya llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto haya podido cambiar. El gobierno de Enrique Peña Nieto, tú recordarás, en la época de transición, el diagnóstico que habían hecho era que era una policía inservible, absolutamente corrompida, y por eso habían querido crear una llamada, esta nueva guardia que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el apoyo de la asesoría del gobierno de Francia. Pero no pudieron hacer esta gendarmería, no pudieron hacer que esta gendarmería progresara, porque la Policía Federal se aferró, como se aferra ahora, a no dejar el poder. ¿Por qué la Policía Federal? ¿Por qué estos agentes no quieren dejar estas prerrogativas que han ganado durante tantos años? Porque por desgracia traer una placa de la Policía Federal para muchos de ellos significa la posibilidad de trabajar para los carteles de la droga, para bandas de secuestradores, para bandas de extorsionadores, para las bandas de guachicoleros. Se han convertido prácticamente en otro cártel en México. Y no estoy exagerando al respecto. Y es por eso que ni siquiera en su momento Enrique Peña Nieto pudo destruir esta Policía Federal corrupta, y por desgracia ahora este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cometido un error estratégico que me parece le va a costar mucho a su gobierno. Por lo pronto le está costando esta rebelión de estos policías federales. En primer lugar, en ese momento, en transición, o al menos en el primer día de gobierno, en los primeros días de gobierno, el señor Andrés Manuel tuvo que haber entregado a la ciudadanía un diagnóstico verdadero de cómo habían encontrado la Policía Federal. Ahora el señor Durazo, dado esta rebelión, está dando conferencias de prensa y dice que hay expedientes, que están involucrados con el narcotráfico, que está una mano secreta moviendo este movimiento de policías federales. ¿Por qué no habló de estos temas de narcotráfico y de corrupción cuando inició el mandato? Porque en ese momento hacer estas acusaciones implicaba realmente, como implica ahora, iniciar procedimientos investigativos y después penales, si procede, contra todos estos mandos de la Policía Federal. En su momento no lo hicieron, ahora lo quieren hacer, pero parece más bien una revancha y no una situación necesaria. Yo en su lugar, y en esto lo único en lo que podría yo coincidir con el señor Felipe Calderón, cuando le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador, si son tan malos, ¿por qué los quiere la Guardia Nacional? Lo mismo me cuestiono yo. ¿Por qué si son tan corruptos los quiere la Guardia Nacional? La Policía Federal es una corporación que debió haberse desmantelado desde hace mucho tiempo. Debería aplicarse exámenes de confianza a todos estos policías y mandos y que están protestando contra estos cambios, y ver si pasan estos exámenes de confianza, porque si no pasan los exámenes de confianza, en realidad no ameritaría siquiera una liquidación. ¿Crees que está perdiendo los exámenes de confianza? Sí, perdón. Anabel, ¿crees que en esta batalla que se está dando la Policía Federal o estos mandos corruptos y toda su historia están ganando puntos o posiciones por ese error estratégico del que hablas de López Obrador? Mira, me parece que la opinión pública, si bien fue muy manipulada durante el gobierno de Felipe Calderón, y hoy Felipe Calderón puede tener el cinismo de presentarse públicamente y hacer declaraciones diversas sobre el país cuando él debería estar bajo juicio por todos los señalamientos que se le han hecho en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en vez de estar haciendo estos comentarios. Me parece que la sociedad sabe perfectamente lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, sabe perfectamente, lo ha padecido lo que es esta Policía Federal, sabe, por ejemplo, que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, uno de los cuerpos policíacos que participó en el ataque están perfectamente identificados, incluso por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron elementos de la Policía Federal que quedaron absolutamente impunes de sus crímenes. Existen expedientes amplios de todos estos policías metidos en bandas de secuestradores, de extorsionadores, como cuando llegaron a operativos en Durango, en diferentes estados de la República, comenzaron a violar a mujeres, a robar casas, a extorsionar personas, a prácticamente querer ellos controlar el crimen, siendo ellos los principales criminales, me refiero. Entonces, estamos hablando que la ciudadanía
pese a esta situación que se está viviendo, no puede perder la memoria de lo que ha sido esta corrupta Policía Federal. Lo que sí creo es que debe exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la investigue, que investigue a estos mandos, los anteriores y los actuales, que investigue los desfalcos de recursos públicos que han habido y que ponga en orden esta situación y sancione a los exfuncionarios y actuales funcionarios que han participado en esta protección a los carteles de la droga, en esta protección e integración de bandas secuestradores y de extorsionadores. Me parece que esa es la exigencia que debe darle la ciudadanía, hacer la ciudadanía al gobierno, y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es inteligente, deberá responder a estos señalamientos y deberá comenzar a hacer carpetas de investigación serias, no en conferencias de prensa, sino realmente carpetas de investigación serias, porque yo te puedo asegurar que al menos el gobierno de Estados Unidos lo están haciendo. Bien, Anabel, pues poco tengo que decir a tu análisis, siempre informado, directo, claro, contundente. Me queda claro que la batalla en este momento contra este ente llamado Policía Federal es una batalla contra un cártel que se llama Policía Federal, y que en esa lucha el gobierno de López Obrador, si de veras va a fondo, debe modificar su estrategia, decirnos a los mexicanos lo que realmente hay, iniciar acciones penales y tratar de verdad de dar un golpe fuerte contra esta criminalidad organizada en la Policía Federal. Y Julio, si realmente el presidente o el señor Alfonso Durazo están pensando transferir elementos de esta corporación contaminada a la Guardia Nacional, verdaderamente tienen que aplicarles rigurosos exámenes de confianza para al menos hacer un filtro, y no que estas ratas que huyen cuando se está ya hundiendo el barco salten a otro barco para seguirlo contaminando. Me parece que es obligado aumentar estos exámenes de confianza para asegurar que al menos los elementos menos contaminados arriben a la Guardia Nacional y no sigan los mismos elementos contaminados en esta nueva corporación y contaminando a los demás. Si ya de por sí el Ejército Mexicano, si ya de por sí la Secretaría de Marina están bastante contaminados de por sí, imagínate mezclados con estos policías federales corruptos, realmente será una cosa muy desafortunada para la sociedad, porque finalmente es la sociedad la que sufre en el día a día los abusos de autoridad, las corruptelas, las violaciones de derechos humanos que cometen estas corporaciones. Anabel, ha sido un placer periodístico escucharte, aprecio mucho tu disposición para platicar